Hola, Hola, ¿cómo estás, Caro? hola profe, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Ahí estoy admitiendo a Joan y a Rodrigo. Perfecto. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola, Joan, buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien. Hola Carolina, Hola, Rodrigo. Hola, buenos. Hola, Rodrigo. ¿cómo andan todos? Hola. Bueno, Leandro me avisó que no se podía conectar hoy. Ok. Este, así que, ¿saben algo de Fernando Guibert? No. No, ¿Eh? No. Bueno, Stella, según nos dio a entender, laburaba en este horario, así que tampoco va a estar. sí. Quiere decir que, bueno, esta es la clase 6, Hola, Gustavo. ¿no? La clase Sí. 6 del Seminario del Tango de Borges. Nos habíamos propuesto para hoy, a ver si ustedes lo hicieron, la lectura previa de las conferencias 3 y 4 del libro El Tango de Borges, y luego las lecturas de diversas escrituras que culminarían en Hombre de la Esquina Rosada, y dos textos más, dos cuentos más, que son eh, el de Rosendo, la historia de Rosendo Juárez, y Juan Muraña. ¿Han podido con eso? Sí. Bueno, ¿vieron la enorme cantidad de cruces que empieza a haber entre las cosas que Borges venía diciendo en los textos que ya leímos, más Claro. estas que dice ahora en las conferencias 3 y 4 con con estos textos? Es brutal la cantidad de coincidencias, ¿no? Este, eh, las conferencias 3 y 4, eh, y él ahí da por terminado todo, ¿no? Como si el tango hubiera terminado, por decir así, eh, revelan esta idea, que es la idea eje sobre la que pivotea todo el seminario, de que hay un tango de Borges, ¿no? O sea que hay un tango versión Borges, desde el punto de vista de Borges, eso quiero decir, ¿no? Y ese tango está bueno, en Hombre de la Esquina Rosada, básicamente, por decirlo así, y en algunos de sus poemas, que son los poemas finales del libro, ¿no? En el libro se reproducen los poemas Milonga de Jacinto Chiclana y El Tango, que son poemas de esos años de Borges. O sea, en realidad el tango es un poco anterior, si no me equivoco, él lo escribió y lo publicó en una revista en 1958, pero recién fue incluido en el libro en 1964 en Elogio de la Sombra, ¿no? Y la milonga para Jacinto Chiclana es una de las milongas, uno de los textos que integra el libro para las 6 cuerdas de 1965, o sea, de este mismo año en el que Borges da estas charlas, ¿no? Eh, no sé si como ejercicio escucharon, aunque sea un pedacito de las charlas, en ese link ¿no? ¿Quién nos pasó? ¿Joan? ¿Vos lo conseguiste Sí, el link? Sí. lo pasé Está bárbaro escuchar la voz de Borges diciendo estas yo. cosas, ¿no? Sí, En contra de lo que significa escuchar a Borges recitar su poesía, que es horroroso, de que lo hace muy mal, pobre. Este, Esto lo hace con una gracia, con un estilo, bueno, en fin, da gusto escucharlo. Leerlo es lindo, pero escucharlo da un gusto así muy especial, muy particular, y ¿no? una cadencia muy especial, Sí, una cosa muy meditada, ¿no? Un discurso que se detiene mucho, pero nunca es aburrido, nunca, nunca es aburrido, nunca claro.
es lento, a pesar de ser muy, muy pausado. Es excepcional. Sí, sí. Sí, a mí me encantaron las conferencias, la verdad. Me encantó, Ujú. yo me compré el libro y me encantó, la verdad. Me pareció muy interesante, lo leí muy rápido, me gustó mucho, la verdad. ¿Viste? No, no, es que está Muy bárbaro, es interesante. apasionante, Sí, ¿viste? la verdad que sí. Se aprende un montón. Te está conectando Estela. Estela, Ah, qué bueno. a ver si la tenemos en imagen y palabra. Sí, tiene una... Primero esto, ¿no? Hola Estela, buen día. Buen día, Bueno, buenas profe. tardes para vos, seguro, Buenas ¿no? tardes. Ujú. Claro. Voy a estar conectada un ratito. Bueno, bárbaro, genial. Estamos hablando del estilo de las conferencias de Borges, y para hoy había que leer la tercera y la cuarta, y más los primeros textos narrativos de la unidad siguiente, y resaltábamos la cantidad de viaductos que hay entre unos textos y los otros, y el estilo de las conferencias, ¿no? En algún momento Joana nos había pasado un link para escuchar las conferencias, están subidas a internet. No sé si vos llegaste a escucharlo, eso, aunque sea una o un pedacito. Hablábamos un poco de eso, y del estilo borgiano, que es, por otra parte, un estilo lleno y él lo dice, ¿no? Lleno de interrupciones, lleno de paréntesis, ¿no? Porque él va avanzando y todo el tiempo mete una anécdota, otra, y al final vuelve a retomar una cosa que ya te habías olvidado, digamos. Pero todo hecho con una gracia, con una profundidad y al mismo tiempo con una sencillez que a alguien que vos le hables de Borges le sorprendería, digamos, ¿no? Digamos, la idea que todo el mundo tiene de Borges, incluidos estudiantes de la carrera de letras o profesores, que han accedido a Borges por textos como el Aleph o como El jardín de senderos que se bifurcan, o ese tipo de textos, o los poemas tan llenos de alusiones a la cultura universal del oro de los tigres, digamos, no sé, estoy pensando en ese tipo de libros de Borges. Claro, vos debes decir, no, pero yo leí las conferencias del libro El Tango y no sabés qué claro, qué fácil, qué sencillo y qué atrapante al mismo tiempo que es, ¿no? Realmente un genio, ¿no? Yo alguna vez conversé con una chica, hoy una señora seguro, no, hace años que no la veo, que fue su alumna de literatura inglesa en la UBA, y la mina me hablaba maravillada de las clases de Borges, ¿no? Absolutamente maravillada. Porque en ningún momento el tipo, primero en ningún momento chapea con lo que sabe, en ningún momento te tira así, yo soy dueño de un saber exclusivo y ustedes nunca podrán llegar a eso. Todo lo contrario, todo lo que sabe lo dice, todo lo que sabe lo comparte. Eh, y por otra parte, todo te lo explica con una sencillez que bueno, que como explicación para el fenómeno del tango es un poco lineal y es naturalmente un recorte eh, hecho sobre la base de su pensamiento, ¿no? Su pensamiento es, bueno, el verdadero tango fue el tango pendenciero, el tango de los comienzos, con esos títulos que él no deja de citar en ningún momento, el Cusquito, Argañarás, qué sé yo, el Apache argentino, no sé, esos tangos que los cita varias veces en todos los textos en los que habla de tango, eh, que les recuerdo a ustedes, todos son tangos sin letra, todos tangos sin letra. Y luego de vez en cuando algún texto de milonga, eh, algunos ridículos como ese pejerrey con papas, butifarra frita, bla, 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 como un juego de palabras, una cosa divertida que en realidad está
a nada del nonsense de Lewis Carroll, ¿no? A nada, porque es una cosa que parece una canción infantil o una canción de María Elena Walsh, digamos, qué sé yo. Bueno, en la tercera conferencia él habla de la noticia, de qué pasó cuando llegó la noticia del triunfo del tango en Europa, ¿no? La conmoción que eso causó, y que él lo recuerda, y qué sé yo. Luego habla de la introducción del instrumento nuevo en el tango, que es el bandoneón. Él lo instala en la primera década del siglo XX. Yo creo que eso es bastante correcto, es así. Debo decir que muchos de los tangos de Villoldo, que grabó Villoldo, no había bandoneón, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de toda la década, la primera década del siglo XX. Después habla de un libro de Sábato, que en realidad es así, ¿no? Es un libro que sacó Sábato en 1963, llamado Tango, Discusión y Clave. Sábato escribe un prólogo brillante para ese libro, brillante porque es prosa poética, digamos, está muy bien, muy bien, creo que captura muy bien la esencia del tango. Es un prólogo en 6 partecitas, una partecita se llama sexo, otra partecita se llama metafísica. Son pocas páginas, creo que 5 o 6 fotocopias serían, ¿no? Y el resto del libro es en realidad una investigación sobre ciertos conceptos del tango realizada por unos jóvenes estudiantes que están organizadas por, bueno, tango. Entonces, la palabra tango, y entonces aparece, fulano de tal dice que la palabra tango tal cosa, mengano dice que la palabra tango tal otra cosa. Ya está, o sea, termina el capítulo con todos los datos recogidos hasta 1963 con lo que se dijo sobre la palabra tango. Luego otro concepto u otro... Así, es un libro que adentro Sábato no escribió nada, digamos, ¿no? Pero tiene la gracia de que Sábato cita, mal citada, porque se la cita de memoria, está bien, en realidad nadie sabe de dónde salió, la frase, el tango es un pensamiento triste que se baila, ¿no? Esa frase se le atribuye históricamente a Enrique Santos Discépolo. Y así la dice Sábato. Borges encuentra esto totalmente discutible, dice que el tango no es un pensamiento, que es algo más profundo que un pensamiento todavía, que es una emoción, ¿no? Lo cual me gusta y me sorprende de Borges. Me sorprende que Borges diga eso, ¿no? Y después dice que el adjetivo triste no se puede aplicar a los primeros tangos, a esos que le gustan a él, por lo tanto no acepta esa definición, ¿no? Entre las cosas las investigaciones que yo llevo adelante desde hace años y que nunca termino, algunas no las vengo terminando por ahora, si Dios me da vida y salud, alguna terminaré en algún momento. Algunas he terminado y he publicado, pero digo, tengo ahora así como 10 cosas abiertas que supuestamente van a ser todos libros, y bueno, este fue un año muy particular, ¿no? Una de las investigaciones en las que estoy con un ex estudiante, con un ex alumno mío, después colega y querido amigo, Andrés Kirchner se llama, estudió filosofía el flaco, es el proyecto de publicar la obra completa de Enrique Santos Discépolo. La obra completa quiere decir no los tangos de Enrique Santos Discépolo, que casi todos están publicados en libritos, en antologías. Casi. Faltan algunos, pero digamos que casi. No, es que Enrique Santos Discépolo tiene otras cosas escritas. ¿Qué cosas? Y obras de teatro, varias obras de teatro, guiones de cine, libretos radiofónicos,
¿no? Bueno, una cantidad de cosas. Entre las cosas que venimos recopilando con Andrés, Andrés empezó mucho antes que yo con esto, pero hace más de 10 años que estamos en ese proyecto, ¿no? Tenemos el tomo 1, que es teatro casi terminado, prácticamente terminado. Falta hacer una revisión y no mucho más. Pero entre los materiales que encontramos, a los que pudimos acceder, esto es un descubrimiento de Andrés, no mío. Andrés encontró un sketch de teatro revista, ¿no? Donde Discépolo, que actuaba también, además de dirigir teatro, actuaba, en este caso también actuaba en la revista, aparece hablando con dos señoritas, con dos coristas, evidentemente, dos bailarinas, ¿no? Que le empiezan a preguntar, bueno, ¿y usted cómo hizo para hacer sus tangos? Cosas un poco obvias que seguramente al público de 1941, que es cuando fueron estas revistas, le interesaban, obviamente. Discépolo ya era un tipo famoso, ya había escrito Cambalache, bueno. Entonces, en medio de ese diálogo aparece la frase, con un leve cambio. O sea, la verdadera no es como la cita todo el mundo, sino así. La frase dice, no, pero ¿y usted cómo definiría el tango? Y él empieza a hablar, todo un speech, ¿no? Y en el medio del speech dice, mire, se lo voy a resumir en una palabra, en una oración, dice, el tango es un pensamiento triste, punto, punto. Y agrega, un pensamiento triste que hasta se puede bailar. Eso me parece mucho mejor que el tango es un pensamiento triste que se baila, que hasta se puede bailar, no hay obligación de bailarlo, ¿no? Gobelo en su libro Breve Historia del Tango, que es una maravilla, un libro chiquitito de 120 páginas, extraordinario, dice que el tango, bueno, Gobelo era muy católico, ¿no? Digamos esto, que el tango es para él como la Santísima Trinidad, ¿no? Hace ese símil. Tengo que explicar que era muy católico porque si no, no se entiende cómo viene. Y dice, cada elemento de la Santísima Trinidad es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno por separado son Dios. Y la Santísima Trinidad en conjunto es Dios. Bueno, Gobelo dice que eso mismo pasa con el tango. La música de tango es tango, el baile de tango es tango, y la poesía del tango, la letra de los tangos canción, son el tango. Cada uno por separado son el tango. Imagínate cuando están todos juntos, ¿no? Bueno, así que eso por un lado. Luego hay una cosa interesante, no sé si ustedes repararon en esto, estoy hablando de la página 81 del libro en la tercera conferencia. Luego de hablar sobre esta frase de Discépolo citada por Sábato, él habla de una teoría que es racista, según la cual la tristeza y lo quejumbroso en el tango aparece con los italianos, ¿no? Y le adjudica esa teoría a su compañero Sergio Piñero de la revista Martín Fierro. No sé si lo tienen presente, pero Leyenda Policial, el primero de los textos que había que leer, está dedicado a Sergio Piñero. Por eso hablo de la cantidad de relaciones que tenemos entre todos estos textos que había que leer para hoy, ¿no? Perdón, Oscar, Sí. cuando yo leí esta parte, me llamó la atención. Además, Borges permanentemente a lo largo de las conferencias trae el tema de, bueno, de la influencia italiana, de los genoveses y demás. Y cuando leí este argumento, ¿no? Dice, bueno, de corte racista y demás, no, es como que hizo un link necesariamente a un texto de Borges, que probablemente sea el peor texto de Borges, o por lo menos nos resulta muy antipático,
que justamente estigmatiza muy fuertemente a la figura del italiano, además de que él hacía como referencia, hacía una cierta referencia a esto de los silbidos italianos, o a la... Bueno, pero igual, más allá de eso, ¿no? El narrador de la fiesta del monstruo, con todos sus italianismos, y Claro. son todos apellidos italianos, tiene una fuerte carga racista, más allá de clase, ¿no? Y demás. Me llamó la atención eso, ¿no? Como él pondera por un lado, dice, no, bueno, pero en realidad yo no veo a Vicente Greco o a los primeros Músicos de tango y todos tienen apellido de tango, italiano, y dice. claro. Claro. Pero después yo bueno, me quedo pensando en eso, ¿no? Como, Sí, hay que pensar también esto que voy a decir ahora, ¿no? En la fiesta del monstruo es un texto escrito junto con Bioy. claro, claro. Bioy era infinitamente más gorila que Borges, porque Bioy era Está bien. verdaderamente un hombre de familias, ambas familias, eh, patricias Claro. argentinas, los Bioy y los Casares, y además era un tipo de guita, que Borges nunca fue, ¿no? O sea, cuando Borges nace ya no tenían guita los Borges, por decir así, porque la que había tenido guita era la madre de Borges, Acevedo, pero Jorge Borges, el papá de Borges, era bueno, era un abogado, era un tipo, había estudiado todo, pero no era de guita, por decir así. Bioy, en cambio, sí. Pero además, no hay que olvidar esto, ¿no? Casi todo lo que Borges y Bioy escribieron juntos, lo escriben con una ironía tremenda y cagándose de risa entre ellos. O sea, si uno lee los cuentos de Bustos Domecq, todo eso, eh, primero que Silvina cuenta en no sé dónde, Silvina Ocampo, que cuando Borges iba a escribir con Bioy esos cuentos y se encerraban en el estudio de Bioy a escribir, se escuchaban carcajadas toda la tarde, se mataban de la risa, ¿no? Entonces, en la fiesta del monstruo, más allá de que tenga una crudeza y un patetismo notable el cuento, eh, y de lo que expresa ideológicamente, no hay que perder de vista que también puede haber algo de eso, ¿no? Algo de la exageración, ¿no? De la hipérbole Cosa hecha a exasperada. propósito, ¿no? Digamos, se mezcla un poco todo, pero, y esto que yo digo de las posturas de Bioy, se ven muy bien en el libro Borges de Bioy, en el Borges de Bioy, ¿no? Porque ese libro, que por supuesto que la versión grande no la leí entera, la voy leyendo como por partes, total, la agarras en cualquier lado y siempre es interesante lo que se cuenta, siempre es, o sea, te quedás con una bronca tremenda, estos dos hijos de puta criticando al mundo entero, diciendo barbaridades de gente con la que estuvieron cenando ese día o se vieron en la semana en la revista Sur o se vieron en tal otro lugar, ¿no? O sea, cómo le dan a Sábato, por ejemplo, es tremendo, las barbaridades que dicen. Bueno, pero Bioy cita lo que dice Borges, siempre dice cosas fuertes, pero él agrega cosas peores siempre después, Bioy, ¿no? Para mí Borges se quedó corto porque tendría que haber dicho y todavía agrega cosas peores. Bueno, qué sé yo. Eh, 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 es un libro hijo de puta, porque digamos, o sea, él nunca le contó a su gran amigo de toda la vida que estaba escribiendo ese libro para que fuera publicado una vez que, no que Borges muriera, sino que él, que Bioy muriera. Nunca lo contó, es como una cosa, una especie de trampa, ¿no? Pero al mismo tiempo nos recupera, nos permite recuperar la cotidianeidad de Borges en todas sus dimensiones, hablando de las cosas más banales, digamos, como somos todos, digamos, o sea,
porque Borges era un genio, pero no es que estaba 24 horas por día leyendo, escribiendo o hablando de literatura. Bueno, naturalmente hablaba de pelotudeces también, como todo el mundo, ¿no? Bueno, esto es interesante porque permite volver a dimensionar a escala humana quién era Borges, ¿no? Quién era, cómo era. Y eso, más allá de las hijaputeces que pueden leerse, o de la cosa ingeniosa, bueno, de la ironía que todo el mundo ya le conoce, también te amiga con el personaje. Con el personaje Borges, quiero decir, ¿no? Te amiga con el tipo que fue, ¿no? Lo sentís humano, está bueno eso, ¿no? Bueno, después, claro, viene esto que vos decís, lo de los apellidos y qué sé yo, y bueno, y vuelve sobre el libro de Rossi y sobre una conferencia pronunciada por un académico francés, Jean Richepin, en la reunión anual de las 4 academias de Francia en el año 1913, una conferencia llamada A propósito del tango, no sé si él lo dice acá, y que tiene mucho que ver con una obra llamada Le Tango, el tango, que el propio Richepin, que era un autor de comedias, escribió ese año, se la prohibieron, tuvo un escándalo en París con eso, y qué sé yo. Borges dice, bueno, claro, después de dar la conferencia estrenó su comedia, así que la conferencia fue una propaganda, dice Borges, ¿no? Bueno, esa conferencia, no sé si hablamos ya de eso con ustedes, es un delirio, yo lo tengo el texto, ¿no? Es un delirio, digamos, Richepin llega a proponer que el tango nació en Grecia, en la Grecia antigua, que si uno mira los vasos griegos, las cerámicas griegas, y ve la gente bailando, esas mujeres evidentemente están bailando algo muy parecido al tango, cualquier cosa, porque no hay ningún vaso donde haya una pareja abrazada bailando, naturalmente. Y luego dice que, bueno, que el tango estaba muy bien antes, pero que esa danza exótica, rústica, esa cosa tan campesina, digamos así, gracias a los franceses se transformó en una danza maravillosa, hermosa. Así que de ahora en más el tango merece ser francés. Eso es lo que propone Richepin en su conferencia, ¿no? 1913, el tango todavía arrancaba, todavía estaba en pantalones cortos, pero bueno, él dice eso, ¿no? Bueno, después recuerda las viejas letras de los tangos, algunas de las que cita siempre, que son esas letras de las milongas, cuando pasa tal cosa en el norte, vengo yo en el sur, y cuando saco el cuchillo no sé cuánto, y cita un pedacito de Don Juan, un pedacito del Taita. Bueno, eso, habla de que no son como los tangos posteriores, como Caminito, que son tangos llorones, dice Borges, ¿no? Llorones. Recuerda un texto que me llama mucho la atención que él conociera, un texto anónimo, aparentemente un texto de milonga llamado El carrero y el cochero. Está muy bien eso. Es un texto lunfardo, un clásico anónimo de lunfardo del siglo XIX, de 1880 y pico es el texto. No sabemos quién lo escribió. Donde, bueno, se chocan, digamos, un carro con un coche de caballos, con un coche que lleva personas, digamos. En esa época había un servicio parecido al de los taxis, que se llamaban los placeros, los coches placeros, que eran muy parecidos a los Mateos actuales, a los Mateos que hay por Palermo. Y bueno, y eso tenía un taxímetro
tenía una bandera de libre que el tipo del coche bajaba y se empezaba a contar un dinero, como un taxi, ¿no? Bueno, la cosa es que se produce una especie de choque entre un carro que lleva mercaderías y este cochero, y se bajan y hay un intento de duelo, pero el duelo se frustra porque viene un policía, y en cuanto ellos ven venir al policía, dejan de pelear, se saludan amablemente y, eh, y se van, ¿no? Ahora, Borges recuerda una versión donde uno lo mata al otro, le deja todos los chinchulines afuera. Esa versión yo la tendría que rastrear, porque no es la que yo conozco. La que yo conozco termina que se van a encontrar otra vez, quedan hasta la próxima, hasta que nos veamos de nuevo, ¿no? Una cosa así. Bueno, y después hablo un poco de la significación de Gardel en el tango, de qué lugar pudo haber ocupado Gardel en el tango. Dice algo que está muy bien, dice que Gardel convierte a una canción en una escena dramática. Gardel actúa los tangos, es tal cual, eso es así. Y bueno, después que habla de un tema muy caro al tango, la decadencia física de la mujer, que ya lo conocía Horacio en la poesía latina, sí, Horacio, Catulo, por supuesto, muchos poetas latinos. En la página 96 habla de unos personajes que son el Melena, el Campana y el Silletero, tres asesinos famosos, qué sé yo, y resulta que en uno de los textos los nombra. En uno de los textos que teníamos que leer, yo ahora no me acuerdo en cuál, los nombra a estos mismos tres tipos, ¿no? Y también cita una frase que se lee en Historia de Rosendo Juárez, cuando su amigo, el carpintero, lo va a ver y le dice que fulano le sacó a la mujer y que él lo tiene que ir a buscar y a pelear, y el tipo le dice esta frase, que dice es una frase de un malevo que me honró con su amistad, entiendo que es Nicolás Paredes. Dice, el hombre que piensa 5 minutos en una mujer no es un hombre, es un maricón, dice Borges. Y después dice, bueno, no decía la palabra maricón, era una variante de la palabra hermafrodita. La palabra hermafrodita se deformó como jaquetilla dio cajetilla, por ejemplo, o cotarro dio cotorro en un fardo. Bueno, de hermafrodita surgió la palabra manflorita, por problemas de pronunciación. Y de manflorita, por entender la gente que es un diminutivo, quedó manflora o manfloro. Y se entendía por manflora o por manfloro, bueno, homosexual. Por supuesto que una hermafrodita no es un homosexual, es una persona que nace con órganos sexuales masculinos y femeninos al mismo tiempo. Es una rareza de la biología, digamos, no tiene nada que ver con orientación sexual o con una elección de género, pero bueno, la ignorancia de la época hacía pensar que venía así el asunto, ¿no? En el cuento dice, si el hombre que piensa más de 5 minutos en una mujer es una marica, dice. Él acá dice un maricón, pero dice que la frase originaria es una manflora o un manfloro, habrá sido una de esas dos palabras. Habla de la revista El Alma que Canta como de una erudita compilación, que si se pudieran juntar todos los tangos que venían en la revista El Alma que Canta, entonces podríamos tener una especie de material para escribir una epopeya. Y habla de Miguel Echevarne, hablamos de Miguel Echevarne, ¿no? Y de Juan Nadie, acá. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y dice, bueno, Miguel Echevarne hizo algo así, pero no con pedazos de tango. Ahora sí parece que Miguel Echevarne está escribiendo
un nuevo texto hecho con pedazos de letras de tango. Y dice, a mí no me convence porque eso sería un centón. No sé si conocen ustedes este género, el centón con C, que es la escritura de una obra literaria, habitualmente una obra dramática, también puede ser un largo poema, hecha con fragmentos de otros textos. Y por ahí en el medio un verso uniendo la primera parte con la segunda, otro verso uniendo la segunda con la tercera, pero hecho todo con fragmentos de otros textos. Cuando yo me dedicaba a la literatura griega antigua, investigué sobre la literatura griega del siglo III, II antes de Cristo, y un poco posterior también. Y no sé qué autor, un autor cristiano, pero no antes de Cristo, esto fue ya después de Cristo, creo que en el siglo III, un autor cristiano con pasajes de tragedias de Eurípides escribió La Pasión de Cristo. O sea, escribe una obra dramática que es la vida y la pasión y muerte de Jesucristo. No leí no está traducido al castellano, que yo sepa, ese texto, ¿no? Pero eso sería un centón, ¿no? Agarrar así pedazos, pedazos, pedazos y construir una historia única. Yo no lo haría, digamos, ¿no? O sea, yo prefiero escribir algo de cero, a lo sumo a hacer algún intertexto, algún homenaje, digamos, citando algún intertexto o algún hipotexto para hacerle un guiño a mis lectores. Pero no es fácil hacer un centón, ¿eh? Es muy difícil hacer algo que más o menos valga la pena y que no sea una porquería. Vamos a cortar acá porque faltan 2 minutos y nos volvemos a conectar. Muy bien. Quedamos nosotros 3. Estela se retiró.